¿Sabes realmente cómo funciona el enemigo principal del Chapter 3? Vamos a verlo. Let's go. Muy bien. El monstruo morado, también conocido como Cagnapp, fue presentado en el tráiler como un enemigo de gran altura. Este personaje cuenta con el esófago modificado mediante un aparato de gas que le permite liberar humo rojo, las cuales se teoriza que ese misterioso humo provoque pesadillas a todo aquel que lo inhale. Sin embargo, este nuevo enemigo cuenta con un don que le permite hacerse 3 veces más pequeño gracias a que se puede contorsionar. La contorsión es un movimiento del cuerpo que permite retorcer, contraer o doblar tu cuerpo en posiciones anormales. Esta práctica la podemos ver con algunas personas que hacen deporte y cuenta con una gran flexibilidad. Lo curioso de todo esto es que también se aplica con algunos gatos de la vida real que pueden contorsionar su cuerpo e incluso algunos pudiendo entrar en lugares estrechos, ingeniándoselas para que todo su cuerpo quede bien comprimido. Evidentemente, las capturas que te estoy mostrando se ven adorables, pero eso no tiene nada que ver cuando nos enfrentemos a Cagnapp. Debido a que si nos basamos en algunos ejemplos de la contorsión en el aspecto de terror, tendremos el ejemplo del payaso de Pennywise que pudo salir de un lugar súper estrecho haciendo uso de la contorsión. Esto es un aspecto muy importante que vendría a explicar del por qué los dibujos donde los niños dibujaban, valga la redundancia, al monstruo morado se presentaban en distintas formas y tamaños. Unos estaban dibujando a Cagnapp en su versión normal cuando era de gran altura, mientras que en los otros dibujos se mostraba de menor tamaño, significando que en ese mismo momento él estaba contorsionado, y por esa misma razón era muy difícil entender los dibujos de las paredes en primer lugar. A este punto te estarás preguntando, vale, pero ¿por qué querría Playtime Co. un experimento que pueda contorsionarse? Una teoría válida sería considerar que Cagnapp estaba encargado de revisar que todos los niños huérfanos estuviesen durmiendo en sus camas, las cuales muchas de estas camas eran de doble nivel, por lo que Cagnapp haría uso de sus habilidades de contorsión para poder ver que todos los niños estuviesen durmiendo sin que la altura sea un problema para él. Eso explica por qué lo vemos en las cámaras de seguridad que se encuentran ubicadas en los dormitorios, ya que él estaba a cargo de este lugar y lo conocía a la perfección. A todo esto debes estar alerta con Cagnapp y no confiarte simplemente porque entraste a un lugar más pequeño, ya que ahora sabemos que puede comprimir sus extremidades para poder atraparnos, por lo que habrá que tener mucho cuidado con cualquier ducto, agujero o tubería mediana que esté cerca de nosotros. Y ese sería el video sobre el funcionamiento de Cagnapp de Poppy Playtime Chapter 3. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Chicos y chicas, no se preocupen, ese monstruo no puede atraparnos, solo debemos quedarnos cerca de Mommy.